Sí, mira, El Salvador está siendo utilizado de una manera bastante increíble, ¿no? Importantísimo analizar a ese país en estos momentos desde una perspectiva de lo que es el coloniaje o el colonialismo o la administración de colonias de parte de un imperio. Importantísimo. Es un caso que muchos de nosotros, políticos sociales, historiadores, estamos bastante eh, en una situación bastante peculiar, bien interesante, porque no encontramos precedentes del comportamiento de ambas partes, ¿no? De El Salvador como país soberano, libre e independiente que se dice en teoría y que tiene una constitución, y el comportamiento de la Embajada de los Estados Unidos de América en ese país. Hay una relación bien interesante que va a requerir de volúmenes para escribirse y que quede para la historia. Fíjate que en ese país, El Salvador, desde 1521 que llegaron los extranjeros a apoderarse de ese país hasta el 2009, siempre hubieron gobiernos de extrema, no de derecha, sino que de extrema derecha, todos seguidores de las políticas económicas, sociales y culturales y militares de Adolfo Hitler y de Benito Mussolini. De hecho, los extranjeros que llegaron a ese país, ahí están ahorita también, las mismas familias. Lo han dicho públicamente en más de una ocasión en el pasado, que son seguidores de Hitler y de Mussolini, entre otros. Aplican un neoliberalismo radical. El Salvador, fíjate qué interesante este punto, que inclusive ha recibido felicitaciones directas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. El Salvador es el país más privatizado de América Latina, de toditos los países, incluyendo Honduras, que Honduras es una base militar de Estados Unidos. Imagínate qué caso más interesante para estudiarlo. Y me preguntas por qué nosotros decimos de 1521 al 2009. Fíjate que en el 2009 se da un fenómeno bastante interesante también, que culmina con la llegada de un partido político definido como de izquierda, lo que constituye a ese país en tener ese fenómeno por primera vez desde 1521. Entonces en el 2009 asume la presidencia un gobierno no definido como derechista, recalcitrante, seguidor de Mussolini y de Hitler. Entonces, fenómeno interesantísimo, porque imagínate que llega en el 2009, después de siglos de haber tenido una estructura completamente de extrema derecha, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo militar. Y mirá lo que está pasando en estos momentos. La Embajada de Estados Unidos, a través de sus instrumentos de control ya adentro de El Salvador, la embajada, dimos como dicen en inglés, ese contexto porque para que se entienda un poquito el porqué en el país, el presidente de la República no es el presidente del gobierno, sino que
La señora es mujer, la señora embajadora de Estados Unidos. El título, lo viste que el título es El Salvador, la USA Embajada USA a ese país. Fíjate que aún hace unas semanas la embajada le ordena al fiscal investigar o someter a un proceso de investigación completo a todito los funcionarios públicos del gobierno del 2009, del gobierno que tomó posesión en el 2009, a toditos los funcionarios, así decía el comunicado. Y esa es la orden que le dan al señor fiscal, y el señor fiscal obviamente no tiene otra opción. Y el señor fiscal en estos momentos ordena en un país que no tiene recursos, o sea, entre comillas, ¿verdad? No tiene recursos económicos, y ahora en este contexto que hay que entenderlo, que hay elecciones que vienen en el 2018 y en el 2019, El Salvador ahorita se encuentra en un proceso de investigar la corrupción del gobierno de izquierda del 2009. Y allí, como que si eso no fuera suficiente, la señora embajadora ha ordenado también la investigación de más de 40 funcionarios públicos del gobierno actual. Mira qué interesante. En ninguna línea de ese documento que sale de la embajada para el señor fiscal, en ninguna línea dice, y también hay que investigar a los gobiernos de antes. ¿Qué hay? Hay números, hay datos que indican que pueden comprobar por lo menos que desde 1989 al 2009 se saqueó a ese país por aproximadamente un mínimo de 100 billones de dólares. Una cifra extravagante. Para esto no hay investigación. Se ordenó, y el gobierno de España, no el gobierno, sino que entidades españolas están bastante interesadas en seguir el caso de los que asesinaron a los 6 jesuitas. Fíjate que ahorita hay nombres y apellidos de los que ordenaron el asesinato, que fue todo el alto mando de las Fuerzas Armadas, junto con el que era en aquel entonces el presidente de la República de El Salvador, que era un señor de apellido Cristiani Bucar. Y ahí está este señor, bien tranquilo, bien libre. La investigación se paró. La investigación no sigue. Ahorita, bien interesante que en el mismo tiempo que la señora embajadora ordena la investigación de todos los funcionarios públicos del gobierno del 2009, en estos mismos momentos salen algunas noticias de que se va a abrir el caso para llevar a la justicia a los asesinos de Monseñor Romero. También de igual hay nombres y apellidos, y ahí mismo están los mismos nombres que te acabo de mencionar, y una persona que se llama Roberto Dawison, entrenada por Estados Unidos y Taiwán e Israel, que estuvo envuelto directamente en el asesinato, ya inclusive su misma familia lo ha declarado, y a la par de él estuvieron los funcionarios que hoy, obviamente algunos de ellos ya retirados, pero el vicepresidente de ese tiempo, que estuvo también envuelto en eso, aquí se encuentra en la asamblea, es un diputado. Entonces, inmediatamente que sale esta noticia, se apaga con la orden que viene de la embajada de investigar al primer gobierno de izquierda que ha tenido ese país en toda su historia. Así está entonces la realidad en El Salvador, y
un pueblo que no puede ver, no porque no quiera, sino que también está siendo aterrorizado diariamente con una guerra que le llaman la guerra silenciosa, la guerra en donde no sabes si hoy te van a matar o mañana, te van a extorsionar hoy o mañana, te van a robar hoy o mañana. Estás en una guerra que ya muchos la definen como más terrorífica que la de los 80. Ese es El Salvador. Entonces se hace un pequeño espacio, el paréntesis es de que estas condiciones de terrorismo interno obviamente se están poniendo en práctica para tener doblegado a un pueblo que el 2018, que son las elecciones del Congreso, de los fiscales, de algunos alcaldes de la Corte Suprema, vaya bien clara y decidida a no permitirle nuevamente a este gobierno de izquierda que siga en el poder. Y luego, el 2019, tener todo listo para que las elecciones presidenciales regresen otra vez estas familias que han estado gobernando desde 1521. Ese es el plan. Fíjate que en ninguna parte del mundo se observa que la señora embajadora de Estados Unidos, o sea que la embajada de Estados Unidos, ande abiertamente haciendo campaña política por estos grupos de extranjeros. Así tan abiertamente, porque sí lo hemos observado en algunos lugares, especialmente de Europa del Este. Ucrania, por ejemplo, ahí estaba tan abierto que gente del Departamento de Estado, en todos los mitines de la extrema derecha que hoy gobierna en Ucrania, andaban en todas las marchas, mitines y todo, repartiendo ropa, repartiendo galletas, repartiendo comida, imagínate. Entonces esto no es un accidente, esto es parte de un plan bien establecido y para eso están estos medios. Estos medios precisamente para eso están, porque lo que aquí acaban de escuchar no lo van a encontrar en ningún lugar. Entonces, saludes a toda la audiencia.